Al salir más temprano del trabajo, la mujer corrió a casa para darle una sorpresa a su marido por su aniversario. Pero al abrir la puerta, escuchó que su esposo se estaba bañando. Sonriendo, se quitó los zapatos, cuando de pronto, desde la regadera, se oyó una voz de mujer que le resultaba familiar. «Mi amor, ¿por qué tardas tanto? Tu vieja no tarda en volver». La mujer se quedó helada al oír esas palabras, pero lo más interesante estaba por venir. Marina Alegría pasó la palma de la mano por la superficie lisa del escritorio y sonrió. Hacía apenas 6 meses, esta oficina no existía. No había paredes blancas con pósteres minimalistas, ni el ventanal panorámico con vista a la avenida bulliciosa, ni los letreros que decían «Alegría Marketing». Solo existía el deseo de escapar de una oficina sofocante donde, durante 8 años, había estado sentada de 9 a 6, cumpliendo las órdenes de otros y materializando las ideas de otro. A los 30 años, se atrevió. Reunió todos sus ahorros, pidió un crédito y abrió su propia agencia de publicidad. Eugenio le dijo en ese entonces que se había vuelto loca, pero aún así la apoyó. Paulina la llamó imprudente, pero le prometió que estaría a su lado. Solo Karina, una antigua colega, aceptó sin dudarlo irse con ella y convertirse en su socia en el nuevo negocio. Los primeros meses fueron un infierno. Los clientes no se apresuraban a confiar en la joven agencia. El dinero se desvanecía a una velocidad alarmante. Marina trabajaba 14 horas al día, olvidándose de comer y dormir. Eugenio la encontraba en casa cada vez con menos frecuencia. Paulina dejó de invitarla a salir porque Marina siempre se negaba. Los viajes de fin de semana se convirtieron en simples recuerdos. Pero hoy, todo había cambiado. Marina miraba por la ventana, incapaz de apartar la vista del cielo gris de la Ciudad de México. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que intentaba salirse de su pecho. Hacía apenas 10 minutos había recibido un correo. El correo que había estado esperando durante una eternidad. Una importante marca deportiva había aceptado trabajar con su agencia. ¿Una campaña publicitaria de 3 meses? Un presupuesto considerable. La oportunidad de darse a conocer en todo el país. Quería gritar de alegría, bailar, abrazar a todo el mundo. Pero la oficina estaba casi vacía. Karina había salido a una reunión con un cliente potencial. 2 diseñadores estaban sentados en la habitación de al lado con los audífonos puestos, inmersos en su trabajo. Marina tomó su celular. ¿Necesitaba compartir esta noticia con alguien? ¿O de lo contrario simplemente explotaría? Lo primero que hizo fue marcar el número de Eugenio. Un tono. 2, 3. Buzón de voz. Marina frunció el ceño y volvió a llamar. De nuevo, los tonos y el buzón. Extraño. Su marido casi siempre estaba localizable, especialmente en horas de trabajo. Miró el reloj, las 2:30. Eugenio no podía estar en una junta. Le habría avisado. Sin perder la esperanza, Marina buscó a Paulina en sus contactos. Su amiga seguro se alegraría por ella. Eran amigas desde la secundaria, habían vivido juntas el primer amor, el ingreso a la universidad, el primer trabajo. Paulina siempre le había dicho que Marina estaba destinada a algo más grande, que tenía que arriesgarse y abrir su propio negocio. Tonos largos, monótonos. Paulina tampoco contestaba. ¿Pero cómo es posible? No se contuvo Marina y lo dijo en voz alta. Aunque no había nadie en la oficina. ¿Por qué justo cuando los necesito no puedo localizarlos? Lanzó el teléfono sobre el escritorio con tal fuerza que la pantalla parpadeó. Un nudo de resentimiento se le formó en la garganta. ¿Tan difícil era contestar una llamada? ¿Acaso se había alejado tanto de sus seres queridos que ya ni siquiera consideraban necesario responderle? La puerta de la oficina se entreabrió y en el umbral apareció Karina. Ella sabía leer a Marina con solo una mirada. «Marina, ¿estás bien?» Karina cerró la puerta y entró. En sus manos traía una carpeta con documentos, pero en ese momento solo miraba a su amiga. Marina se pasó la mano por la cara, intentando recomponerse. «No sé. Tenía tantas ganas de compartir con alguien que por fin conseguimos un cliente tan importante». Bajó la vista hacia el escritorio, donde yacía el teléfono con la pantalla apagada. «Y ni mi esposo ni mi mejor amiga contestan». Karina se sentó en el borde del escritorio y dejó la carpeta a un lado. «Deben estar ocupados», dijo con calma, pero en su voz había una seguridad que siempre tranquilizaba a Marina. «No es momento para tristeza. Hemos logrado un resultado increíble, y esto es solo el principio». «Tienes razón». Marina exhaló e intentó sonreír. «Es solo que pensé que en un momento como este, ellos estarían a mi lado». «Lo estarán, más tarde». Karina golpeó la carpeta con el dedo. «Pero ahora no podemos olvidarnos de los clientes que ya tenemos. Hoy tenemos que presentarle el concepto publicitario a la clínica dental. ¿Recuerdas? La junta es a las 4». Marina miró el reloj.
Faltaba 1 hora y media para la reunión, y el concepto estaba listo solo a la mitad. Carajo, se me olvidó por completo, admitió. Vamos, terminémoslo rápido. Tengo algunas ideas. Se trasladaron a la sala de juntas, donde ya había algunos bocetos en el pizarrón blanco. Karina abrió su laptop y se sumergieron en el trabajo. Marina propuso centrarse en los valores familiares, mostrar lo importante que es una sonrisa sana para cada miembro de la familia. Karina añadió la idea de un vídeo en el que niños y padres aprenden juntos a cepillarse los dientes correctamente con una canción divertida. Eso va a funcionar, asintió Marina, anotando rápidamente los puntos clave en el pizarrón. A la gente le encantan las historias emotivas. Añadamos también testimonios de pacientes reales y un código de descuento para la primera consulta, continuó Karina, para que haya un llamado a la acción inmediato. Trabajaban en perfecta sintonía, como un solo organismo. En los meses que la agencia llevaba funcionando, habían aprendido a entenderse casi sin palabras. Karina siempre había sido la racional, la contenida, y Marina, la emocional y creativa. Juntas creaban el equilibrio perfecto. Exactamente a las 4, llegó a la oficina el representante de la clínica dental, un hombre de unos 40 años con una barba bien cuidada y una mirada atenta. Marina y Karina hicieron la presentación, mostrando maquetas, explicando el concepto, respondiendo preguntas. El hombre escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en una libreta. Me gusta, dijo finalmente, especialmente la idea del enfoque familiar. Es justo lo que necesitamos. Firmemos el contrato. Marina intercambió una mirada con Karina. Otro éxito. Otro paso adelante. Firmaron los documentos, discutieron los plazos y el presupuesto, y se dieron la mano. Cuando el cliente se fue, Karina sonrió ampliamente. ¿Ves? Todo está saliendo bien. Somos unas fregonas. Somos unas verdaderas fregonas, coincidió Marina. Y por primera vez en el día sintió una alegría genuina. El resto de la jornada pasó volando. Marina respondió correos, coordinó detalles con los diseñadores, planeó reuniones para la siguiente semana. Cuando miró el reloj, ya eran las 7:30. Afuera había oscurecido, la calle estaba llena de las luces de los faroles y los faros de los autos. Marina recogió sus cosas, se despidió de Karina y salió de la oficina. En el coche, encendió la radio, pero la música no la animaba. Sus pensamientos volvían a Eugenio y Paulina. ¿Por qué no le habían devuelto la llamada? ¿Acaso sus vidas estaban tan ocupadas que ya no quedaba espacio para ella? El teléfono sonó cuando ya estaba llegando a casa. En la pantalla apareció el nombre de Paulina. Marina se estacionó rápidamente y contestó. Amiga, no sé qué hacer. La voz de Paulina temblaba. Sus palabras se interrumpían con sollozos. Me corrieron del trabajo y ahora no sé cómo voy a pagar el crédito. Marina se quedó inmóvil. Todo su resentimiento se desvaneció al instante. Paulina, cálmate. ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo. Esta mañana me llamó el director. Paulina hablaba de forma entrecortada, ahogándose en lágrimas. Me dijo que estaban recortando personal a mí y a otras 3 personas. Así nada más. Y yo que trabajé tantos años en esa empresa. Paulina, escúchame. Marina hablaba con firmeza, tratando de transmitirle a su amiga un poco de seguridad. No es el fin del mundo. Encontrarás otro trabajo. Y mientras tanto, puedes trabajar conmigo en la agencia. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. ¿Qué? ¿En serio? Totalmente en serio. Necesito a alguien que me ayude con los temas de organización, con los documentos, con los clientes. ¿Crees que puedas? Claro que sí. Marina, no sé ni qué decir. La voz de Paulina se suavizó. Me estás salvando. Lo harás genial. Amiga. Marina sonrió, aunque Paulina no podía verla. Ven mañana a la oficina a las 10. Discutimos los detalles. Se despidieron y Marina apagó el motor. Se sintió más ligera. Había podido ayudar, ser útil. Quizás su agencia no era solo un negocio, sino también una oportunidad para apoyar a quienes la rodeaban. Marina entró al departamento y supo de inmediato que no había nadie en casa. El silencio le pesaba en los oídos. Antes, Eugenio siempre regresaba a las 6. Cenaban juntos, hablaban de su día, veían películas. Pero cuando Marina abrió su negocio y empezó a quedarse hasta tarde, su esposo también dejó de tener prisa por volver a casa. Fue al baño, abrió la regadera y se metió bajo el chorro de agua caliente. El cansancio la golpeó de repente. Le dolían los hombros, la cabeza le zumbaba. Marina cerró los ojos y se permitió simplemente estar de pie, sin pensar en nada. Cuando salió, envuelta en una bata de felpa, la cocina seguía vacía. Eugenio no había vuelto. Marina se asomó al refrigerador, pero no tenía nada de hambre. Bebió un vaso de agua, fue a la recámara y se dejó caer en la cama.
El sueño la venció al instante, pesado y profundo. Ni siquiera escuchó cómo, muy tarde en la noche, se abrió la puerta principal y Eugenio entró en silencio a la sala para no despertarla. Marina abrió los ojos por un aroma cálido que se colaba en la recámara. El olor a café recién hecho se mezclaba con algo más, huevos revueltos, quizá, o pan tostado. Se estiró, sintiendo como sus músculos entumecidos protestaban después del tenso día anterior. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas mal cerradas, dibujando franjas luminosas en el techo. Poniéndose la bata, Marina fue a la cocina. Eugenio estaba de pie junto a la estufa, revolviendo algo en un sartén. Llevaba unos jeans de casa y una camiseta gris. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Al oír sus pasos, se volteó y sonrió. «Buenos días, dormilona. Ya pensaba que te ibas a quedar dormida hasta el mediodía». Marina miró el reloj de la pared. Las 8:30. Realmente había dormido más de lo habitual. «Buenos días». Se sentó a la mesa, observando cómo su esposo servía los huevos revueltos en un plato. «¿A qué hora llegaste anoche? Ni siquiera te oí». Eugenio le puso un plato y una taza de café delante. Se sentó frente a ella, evitando su mirada. «Casi a las 11. Nos quedamos en un bar con los colegas». «Perdón por no avisar», se encogió de hombro, como si fuera algo sin importancia. «Estabas tan profundamente dormida que no quise despertarte». Marina tomó el tenedor, pero no empezó a comer. Miraba a su esposo, tratando de entender qué había cambiado entre ellos. Antes se lo contaban todo. Cada noche estaba llena de conversaciones, planes, risas. Y ahora Eugenio se quedaba hasta tarde con sus colegas, y sonaba como algo completamente normal. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó, tomando un sorbo de café. La bebida estaba caliente y fuerte, justo como le gustaba. «Sí, todo perfecto. ¿El proyecto avanza? Los jefes están contentos». Eugenio le dio una mordida a su pan tostado y masticó mientras miraba hacia la ventana. «¿Y a ti cómo te va? Ayer cerramos el contrato con la marca deportiva». Marina no pudo contener una sonrisa. Incluso ahora, al recordar el correo de ayer, se sentía llena de orgullo. Un contrato grande, 3 meses de trabajo. «Es un gran avance para nosotros». «Qué bien». Eugenio asintió, pero su voz sonó mecánica, sin interés real. Marina se quedó inmóvil con la taza en la mano. Le acababa de contar el acontecimiento más importante de su carrera, y él ni siquiera estaba escuchando. Estaba pegado a la pantalla de su celular, sus dedos tecleando algo rápidamente. Quizás respondía a correos del trabajo o chateaba con esos mismos colegas del bar. «Cheno», lo llamó en voz baja. No levantó la vista del teléfono. «Nada». Marina desvió la mirada y fingió concentrarse en el desayuno. Terminaron de comer en silencio. Eugenio no soltó el teléfono. Continuaba leyendo algo. Marina sentía cómo crecía el resentimiento en su interior, pero se obligó a callar. No quería empezar la mañana con una pelea. No quería admitir que había una grieta entre ellos. «Oye». Eugenio finalmente apartó la vista de la pantalla y la miró. «¿Y si nos vamos de fin de semana? Hace mucho que no salimos juntos a ningún lado. Podríamos ir a esas cabañas en la sierra donde estuvimos el verano pasado». Marina quería aceptar. Quería decir, sí, vamos. Quería recordar lo que era pasar tiempo juntos, caminar por el bosque, sentarse junto a una fogata. Pero en su mente apareció de inmediato una lista de tareas para los próximos días. Reunión con el cliente, preparación del concepto, aprobación de maquetas, trabajo con los nuevos clientes. «La verdad, no puedo». Lo miró con aire de disculpa. «Ahorita tengo muchísimo trabajo, ¿entiendes? No puedo dejarlo todo justo ahora, cuando apenas está despegando». «Entiendo». Eugenio asintió y volvió a clavar la vista en el teléfono. «Cheno, no te enojes, dame un par de semanas, me desocupo un poco y te prometo que nos vamos a algún lado». «Ajá». Se levantó de la mesa sin mirarla. «Tengo que irme al trabajo. Que tengas un buen día». Se fue a la habitación a arreglarse, y Marina se quedó sentada en la mesa, sintiendo un peso en el pecho. Sabía que su negativa lo había herido. Sabía que cada vez pasaban menos tiempo juntos. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? La agencia exigía todo su tiempo, todas sus fuerzas, toda su atención. Era su proyecto, su sueño, su oportunidad de demostrar que era capaz de más. Marina se terminó el café y fue a vestirse. Media hora después, ya iba en camino a la oficina, tratando de alejar los pensamientos inquietantes. Subió el volumen de la radio para acallar la voz interior que le susurraba que estaba perdiendo algo. Cuando llegó a la oficina y se estacionó, notó de inmediato una figura familiar en la entrada. Paulina estaba de pie junto a la puerta, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Llevaba un traje sastre de color café oscuro,
y su cabello estaba recogido en un moño impecable. Al ver a Marina, su amiga sonrió ampliamente y la saludó con la mano. «Amiga». Paulina corrió a su encuentro y se abrazaron justo en medio del estacionamiento. «No tienes idea de lo mucho que me ayudaste. No dormí en toda la noche. Estaba preocupadísima». «Todo va a estar bien», la tranquilizó Marina, abriendo la puerta de la oficina. «Ven, te muestro tu lugar de trabajo». Subieron al segundo piso, donde se encontraba la agencia. Marina guió a Paulina por un pequeño pasillo, le mostró la sala de juntas, la cocina, el baño. Luego entraron al espacio abierto donde había varios escritorios. En uno estaba sentada Karina, en otro, dos diseñadores, un chico joven y una chica con el pelo de un llamativo color rosa. «Les presento a Paulina», anunció Marina. «Va a trabajar conmigo, ayudándome con los asuntos de organización». Los diseñadores saludaron amablemente con la mano. Karina asintió en silencio, pero su mirada era cautelosa. Marina lo notó, pero decidió no darle importancia. Llevó a Paulina a un escritorio libre junto a la ventana. La ayudó a instalarse. «¿Y qué voy a hacer exactamente?», preguntó Paulina, inspeccionando su nuevo lugar de trabajo. Marina se sentó en el borde del escritorio y sonrió. «Serás mi mano derecha. Organizarás el calendario de reuniones. Resolverás asuntos urgentes con los clientes. Revisarás documentos antes de firmarlos. Mantendrás la base de datos de contacto. Vigilarás las fechas de entrega. ¿Entiendes? Necesito a alguien en quien pueda confiar por completo». «¿En nadie más puedes confiar?». «Solo en mí». Paulina se rió, pero en sus ojos brilló algo cálido. «Agradecido». «Exactamente». Marina abrazó a su amiga por los hombros. «¿Podrás con todo?». «Me voy a esforzar muchísimo». Paulina asintió con seriedad. «Te prometo que no te voy a fallar». Marina le mostró dónde se guardaban los documentos, cómo usar el correo corporativo. Le explicó el sistema de trabajo con los clientes. Paulina escuchaba atentamente, anotaba los puntos importantes en una libreta, hacía preguntas para aclarar dudas. Realmente se esforzaba por entender todo a la primera. La primera semana pasó en un torbellino. Paulina preguntaba de todo, cómo redactar correctamente un contrato, a cuál de los diseñadores dirigirse para cada solicitud, cómo tratar a los clientes por teléfono. Marina respondía pacientemente, le mostraba, le explicaba. A veces Paulina se confundía con los documentos u olvidaba devolverle la llamada a un cliente, pero eso era normal para una novata. Los diseñadores, Omar y Katá, aceptaron rápidamente a Paulina. Sabía hacer bromas, era amigable y abierta. En la hora de la comida, los tres se iban a una cafetería cercana y regresaban de buen humor. Paulina les traía café a todos por la mañana, ayudaba a Katá a organizar su escritorio, comentaba series con Omar, pero Karina se mantenía distante. Se comunicaba con Paulina solo por trabajo, de manera breve y seca. No participaba en las comidas grupales, no se unía a las conversaciones. Marina lo veía y no entendía qué pasaba. Una tarde, cuando todos ya se habían ido, Karina se quedó en la oficina. Marina también se quedó, terminando una presentación para un nuevo cliente. Estaban sentadas en silencio, cada una en su computadora, cuando de repente Karina se reclinó en su silla y miró a Marina. «Marina, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro». Marina apartó la vista de la pantalla. «¿Pasa algo?». Karina guardó silencio, como si estuviera eligiendo las palabras. «¿Estás segura de que se puede confiar en Paulina?». La pregunta sonó cautelosa, pero a Marina le molestó. Frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «No quiero parecer paranoica». Karina se levantó y se acercó. Hablaba en voz baja para que nadie pudiera oírla, aunque ya no había nadie más en la oficina. «Pero me parece que se interesa demasiado en nuestros asuntos internos. Pregunta constantemente por las finanzas, por los clientes, por los contratos. ¿Trabaja con los documentos?». «Necesita saberlo», objetó Marina, sintiendo como la irritación crecía en su interior. «Marina, entiendo que es tu amiga, pero escúchame». Karina se sentó en el borde del escritorio, mirándola directamente a los ojos. «Ayer la vi fotografiando el contrato con la marca deportiva con su celular. ¿Para qué necesita eso?». Quizás quería guardar una muestra para su trabajo o pasarle la información a alguien. Karina negó con la cabeza. «No quiero asustarte, solo ten cuidado. Tengo un mal presentimiento». Marina se levantó y cruzó los brazos. «Karina, Paulina es mi mejor amiga. Nos conocemos desde la secundaria. Confío en ella más que en nadie. Nunca me ha traicionado. Siempre ha estado ahí para mí. Ahora lo está pasando mal, y yo solo la estoy ayudando. Está bien». Karina levantó las manos en un gesto conciliador. «Solo te lo advertí. Espero que tengas razón». Volvió a su escritorio y la conversación terminó.
Pero Marina no podía sacarse de la cabeza las palabras de Karina. ¿De verdad creía que Paulina era capaz de algo malo? Era absurdo. Eran amigas desde hacía tantos años, habían superado juntas todas las dificultades. Paulina no era así. Marina recogió sus cosas y salió de la oficina. De camino a casa, pensaba en Karina, en sus palabras, en esa extraña mirada con la que veía a Paulina. Quizás Karina simplemente estaba celosa. Habían estado solas, construyendo la agencia, y de repente aparecía una tercera persona. En casa, la esperaba de nuevo un departamento vacío. Eugenio se quedaba hasta tarde cada vez más seguido. Marina calentó la cena, comió sola, se dio una ducha. Cuando se acostó, el reloj marcaba casi la medianoche. Su esposo no había vuelto. Tomó el celular y le escribió un mensaje: ¿Dónde estás? ¿Todo bien? ¿Con los colegas? ¿Llego pronto? Fue la respuesta que llegó unos minutos después. Marina cerró los ojos, tratando de alejar la ansiedad. Todo se arreglará. Solo hay que aguantar un poco, superar este periodo difícil, y después habría tiempo para su esposo, para sus amigos, para descansar. Pero ahora no podía detenerse. No podía dejar pasar esta oportunidad. Medio año pasó volando, como un solo día largo y agotador. Marina miraba el calendario en la pared de la oficina y apenas podía creer que había pasado tanto tiempo, desde que Paulina cruzó el umbral de la agencia. En esos meses, muchas cosas habían cambiado. La base de clientes se había triplicado. Alegría Marketing ahora trabajaba con 3 grandes marcas deportivas, 2 cadenas de restaurante, un centro médico y varias empresas más pequeñas. El personal había aumentado, contrataron a 2 diseñadores más y a un redactor. La oficina bullía como una colmena. El negocio prosperaba. Marina debería estar feliz, orgullosa de sí misma, pero en cambio sentía un extraño vacío. Cada tarde volvía a casa agotada, con dolor de cabeza y el único deseo de caer en la cama. Eugenio la recibía cada vez con más frialdad. Las conversaciones se volvieron cortas, rutinarias. ¿Cómo te fue? Normal. ¿Qué hay de cenar? Pedí una pizza. Buenas noches. Eso era todo. Dejaron de dormir abrazados, dejaron de besarse por las mañanas, dejaron de compartir planes para el futuro. Eugenio se quedaba cada vez más tarde en el trabajo o salía con amigos. Marina se sumergía aún más en la agencia, como si intentara llenar el creciente abismo entre ellos con trabajo y proyecto. Una mañana, sentada en la oficina revisando otro informe, Marina se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había reído de verdad con su esposo. No recordaba cuando habían ido al cine por última vez, o simplemente a pasear, a hablar de todo y de nada. Este pensamiento la golpeó tan fuerte que dejó los papeles a un lado y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué estoy haciendo?, se susurró a sí misma. Karina, ¿qué pasaba por ahí? Se detuvo en la puerta de su oficina. Marina, ¿estás bien? Marina levantó la cabeza e intentó sonreír. Sí, todo normal, solo estoy cansada. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones?, propuso Karina, entrando y sentándose frente a ella. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste? Ni me acuerdo. ¿Vacaciones? Marina lo pensó. No sé, ¿quién se encargaría de todo? Nosotras podemos, dijo Karina con seguridad. Paulina ya le agarró bien la onda a todo. Yo estaré supervisando. ¿De verdad necesitas un descanso? Veo cómo estás. Quizás tengas razón, dijo lentamente. Un par de días no vendrían mal. Llamó a Eugenio directamente desde la oficina. Él no contestó de inmediato, y en la línea se oía ruido, voces, risas. ¿Bueno? Marina, la voz de su esposo sonaba sorprendida. Cheno. Hola. Oye, ¿qué tal si nos tomamos unos días de vacaciones? Nos vamos a algún lado los dos solos, como antes. Una pausa larga y pesada, durante la cual Marina podía oír los latidos de su propio corazón. ¿En serio? En la voz de Eugenio se oyó algo parecido a la esperanza. ¿De verdad quieres? Sí, muchas ganas. Vamos, como la otra vez, ¿a la sierra o a la playa? Vamos a la sierra. Hablaba rápido, como si temiera que ella cambiara de opinión. Ahorita mismo busco las cabañas donde nos quedamos. ¿Cuándo? Pasado mañana. Unos 3 días. Trato hecho. Marina, estoy feliz. ¿Se despidieron? Y Marina sintió que algo en su interior se descongelaba. Quizás no todo estaba perdido. Quizás podrían recuperar lo que antes había entre ellos. Al día siguiente, anunció en la oficina que se tomaría 3 días de vacaciones. Paulina reaccionó positivamente a la noticia. Marina, es una idea excelente. Se acercó a ella cuando todos ya estaban ocupados en sus asuntos. ¿De verdad necesitas descansar? Trabajas muchísimo. ¿Pero podrán con todo? Marina miró a su amiga con preocupación. En 2 días hay junta con la marca deportiva. Hay que preparar todo. Marina,
Tranquila. Paulina le puso una mano en el hombro. No te preocupes, podemos sin ti. Tenemos todo el material, todos los acuerdos. Karina lo supervisará todo. Vete y descansa. Marina abrazó a su amiga. Gracias. ¿De verdad? Gracias por todo. Me ayudas tanto. Soy yo la que debería agradecerte. Paulina se apartó y la miró a los ojos. ¿Tú me salvaste? ¿Recuerdas? Nunca lo olvidaré. A la mañana siguiente, Marina y Eugenio cargaron las cosas en el coche. Él estaba de muy buen humor, silbaba una melodía, la ayudaba con las maletas. Hacía mucho que no lo veía así. ¿Lista para la aventura?, preguntó él, sentándose al volante. Lista. Marina sonrió y sacó su celular. Dudó un segundo, mirando la pantalla. Luego, con determinación, lo apagó. 3 días sin trabajo, solo nosotros dos. Así se hace, asintió Eugenio con aprobación. El mundo no se va a caer si te desapareces un par de días. El camino tomó varias horas. Subían por la carretera serpenteante hacia la sierra. Por las ventanas pasaban pinos, rocas, pequeños pueblos. Marina abrió la ventana, inhalando el aire fresco. La ciudad, con su ajetreo, sus fechas de entrega y su estrés, había quedado atrás. Delante solo estaban las montañas, el silencio y la oportunidad de arreglarlo todo. El lugar de las cabañas los recibió con olor a fogata y a pino. Pequeñas casitas de madera se distribuían por la ladera. Desde las ventanas se veía el valle. Se instalaron, dejaron sus cosas y salieron a caminar de inmediato. Marina tomó a Eugenio de la mano, y él le apretó los dedos con fuerza. No tienes idea de cuánto tiempo he querido pasar a solas contigo, dijo Marina mientras caminaban por un sendero estrecho entre los árboles. El sol se filtraba a través de las ramas, dibujando patrones caprichosos en el suelo. Ya pensaba que nunca pasaría, confesó Eugenio, deteniéndose y girándose hacia ella. ¿Que habías decidido cambiar nuestra relación por tu trabajo? No. 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 Marina lo abrazó, apretando la cara contra su pecho. Es solo que me perdí en toda esta locura. Pero estoy aquí. Estoy contigo. Te extrañé, susurró él, besándola en la coronilla. ¿A la verdadera tú? No a la que está siempre metida en el trabajo y las preocupaciones. Pasaron el resto del día caminando por las montañas, hablando de todo. Eugenio le contó sobre su trabajo, sus colegas, un nuevo proyecto. Marina escuchaba, realmente escuchaba. Hacía preguntas. Por la noche, se sentaron junto a una fogata, asaron malvaviscos, se rieron de viejas anécdotas. Marina sentía como algo en su interior se relajaba poco a poco, como si un resorte tenso finalmente se soltara. Al segundo día, subieron a la cima de una montaña. El camino fue largo y difícil, pero cuando llegaron a la meta, la vista los dejó sin aliento. El valle se extendía abajo, cubierto por una ligera neblina. El sol iluminaba las cumbres de las montañas vecinas. ¡Qué hermoso!, exhaló Marina. Sí. Eugenio la abrazó por los hombros. Tenemos que hacer esto más seguido. Salir de la rutina. Claro que sí, prometió ella. Estaban de pie en la cima, contemplando el paisaje, y Marina sintió que, quizás, todo se arreglaría. Quizás estas vacaciones eran justo lo que necesitaban. El tercer día pasó volando. Durmieron hasta tarde, desayunaron en la terraza, volvieron a caminar. Marina se sorprendió a sí misma pensando que no quería regresar. Pero por la tarde, recogieron sus cosas y emprendieron el camino a casa. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, Marina sacó el teléfono y lo encendió. La pantalla cobró vida y casi de inmediato empezaron a llegar notificaciones. 1, 2, 10, 20. Llamadas perdidas, mensajes, correos. Eran tantos que el teléfono se congeló por unos segundos. ¡Qué demonio! Marina sintió un escalofrío al revisar la lista. La mayoría de las llamadas eran de Karina, algunas de los diseñadores, ninguna de Paulina. ¿Qué pasó?, preguntó Eugenio, al ver su rostro pálido. No sé. ¿Habría ocurrido algo urgente? Marina ya estaba marcando el número de Karina con los dedos temblorosos. Ella respondió al primer tono. Marina, por Dios, por fin. La voz de Karina sonaba agotada. Marina, ven a la oficina de inmediato. Pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Karina, cálmate. Dime. No puedo explicártelo por teléfono. Ven, por favor, lo más rápido que puedas. La llamada se cortó. Marina miró a Eugenio, y él lo entendió todo al instante. Vamos, dijo él, encendiendo el motor de nuevo. El camino a la oficina pareció interminable. Marina intentaba llamar a Karina, pero no contestaba. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Un incendio? ¿Un robo? ¿Un problema con un cliente? Cuando llegaron,
Marina saltó del coche sin siquiera despedirse de su esposo y corrió hacia la entrada. Subió las escaleras corriendo. Irrumpió en la oficina. Karina estaba sentada en su escritorio, pálida, con los ojos rojos. A su lado había dos hombres desconocidos en trajes de negocio. ¿Qué está pasando aquí?, exhaló Marina. Marina Alegría, se dirigió a ella uno de los hombres. Soy representante del SAT. Tenemos algunas preguntas serias para usted. El suelo desapareció bajo sus pies. ¿El SAT? ¿Qué preguntas? Su agencia no ha pagado impuestos en los últimos 6 meses. El hombre abrió una carpeta y le mostró los documentos. La deuda es considerable. Más multas y recargos. Eso es imposible. Marina tomó los documentos. Sus ojos recorrían las líneas. Yo misma supervisaba todos los pagos. ¿Cómo pudo pasar esto? Karina se levantó y se acercó a ella. La tomó de la mano y la llevó a un lado. Marina, escúchame. Hablaba en voz baja pero con firmeza. Revisé todos los documentos. Todos los comprobantes de pago. Paulina los preparaba, tú los firmabas, pero el dinero nunca llegaba a ninguna parte. Falsificaba las confirmaciones. Marina no podía creer lo que oía. ¿Paulina? No. Esto es un error. Te mostraba documentos falsos. Karina le apretó la mano con más fuerza. Marina, te tendió una trampa. A propósito, ¿dónde está? ¿Dónde está Paulina? Que me lo explique. No ha venido a trabajar desde el día que te fuiste de vacaciones. Karina negó con la cabeza. No contesta las llamadas. Su departamento está vacío. Desapareció. Marina sintió que la habitación daba vuelta. Las piernas le fallaron y se desplomó en una silla. Paulina, su mejor amiga, la persona en la que más confiaba. No podía ser. ¿Por qué? Susurró. ¿Para qué? No lo sé. Karina se sentó a su lado. Pero el hecho es que nos enfrentamos a multas enormes. Los siguientes 2 meses fueron una pesadilla. Marina pagaba multas, pedía créditos, intentaba conseguir dinero. Los clientes empezaron a irse al enterarse de los problemas con el SAT. La reputación de la agencia estaba por los suelos. Los empleados renunciaban uno tras otro. Primero se fueron los diseñadores, luego el redactor. Marina trabajaba 20 horas al día, intentando salvar lo que aún se podía salvar. Pero la agencia operaba con pérdida, las deudas crecían, vendió su coche, hipotecó el departamento, pero no fue suficiente. Una noche, sentada en la oficina vacía, donde solo quedaban ella y Karina, Marina comprendió que todo había terminado. Tenemos que cerrar, dijo, y su voz sonó extraña, lejana. Marina, no. Karina, es el fin, no puedo más, estamos en la ruina. Vendió el negocio por una suma ridícula a un empresario llamado Albert. Él llegó, echó un vistazo a la oficina, asintió y le dio un precio que apenas cubría una parte de las deudas. Marina firmó los documentos sin mirar. Ya no le importaba nada. Paulina nunca apareció. Marina intentó encontrarla. Llamó a amigos en común, pero todos decían lo mismo, no sabemos, no la hemos visto, desapareció. La agencia que había construido con tanto esfuerzo, el sueño de su vida. Todo se derrumbó en un instante, y la culpable era su mejor amiga. Las semanas posteriores al colapso de la agencia, Marina las pasó en un extraño estado de letargo. Se despertaba, miraba el techo y no entendía para qué levantarse. Eugenio intentaba apoyarla, le decía que todo se arreglaría, que eran dificultades temporales, le preparaba el desayuno, le llevaba café a la cama, la abrazaba por las noches, pero sus palabras no le llegaban. Marina se sentía como si estuviera bajo el agua, donde todos los sonidos están amortiguados y la realidad es borrosa. Karina la visitaba casi todos los días. Se sentaban en la cocina, tomaban té, y Karina le contaba cómo estaba buscando un nuevo trabajo, qué empresas respondían a su currículum. Nunca mencionaba a Paulina, como si nunca hubiera existido. Marina se lo agradecía. No podía oír ese nombre sin que todo se le contrajera por dentro de dolor e incomprensión. Una mañana, Marina se despertó y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Tenía que seguir adelante. Se sentó frente a la computadora y empezó a buscar vacante. Redactó su currículum y lo envió a varias empresas. Las respuestas empezaron a llegar sorprendentemente rápido. Una semana después, ya había tenido 3 entrevistas. Una pequeña empresa que vendía muebles de oficina le ofreció el puesto de gerente de atención a cliente. El sueldo era modesto, las responsabilidades sencillas, contestar llamadas, procesar pedidos, mantener una base de datos, nada que ver con lo que hacía antes. Pero Marina aceptó. ¿Necesitaba estabilidad? Algo firme bajo sus pies. Los primeros días en el nuevo trabajo pasaron como en una neblina. Marina se sentaba en su escritorio en una oficina pequeña, donde solo trabajaban 5 personas,
y contestaba las llamadas de los clientes. Sus colegas eran amigables. Una chica llamada Sofía, que se sentaba en el escritorio de al lado, a menudo traía galletas y las compartía con todos. El jefe, un hombre de unos 50 años con cara amable, no la presionaba, no le exigía lo imposible. Todo era tranquilo, medido, y eso la calmaba. Eugenio se alegró de que Marina volviera a trabajar. Decía que eso era justo lo que necesitaba, distraerse, volver a la vida normal. Las primeras 2 semanas fue atento y cariñoso. La recogía del trabajo, preparaba la cena, le preguntaba cómo le había ido en el día. Marina intentaba responder con entusiasmo, pero por dentro sentía un vacío. Y luego, algo volvió a romperse. Marina no podría decir exactamente cuándo ocurrió. Quizás en la 3ª semana. Eugenio empezó a llegar tarde. Primero media hora, luego 1 hora, luego llegaba a casa ya muy entrada la noche. Lo justificaba con un proyecto en el trabajo, reuniones importantes, eventos corporativos. Marina asentía y no hacía preguntas. No tenía fuerzas para discutir. Empezaron a distanciarse de nuevo. Las conversaciones se volvieron cortas, los roces, escasos. Por las mañanas, Eugenio se iba temprano, sin esperar a que ella se despertara. Por las noches, llegaba cuando Marina ya estaba en la cama, y se deslizaba silenciosamente hacia la sala para no hacer ruido. O al menos, eso decía él. Marina no entendía por qué todo estaba pasando así. Había encontrado un trabajo, había dejado de obsesionarse con la pérdida de la agencia, intentaba volver a la normalidad. ¿No era eso lo que él quería? Pero Eugenio parecía alejarse más cada día. Cuando ella le preguntaba si todo estaba bien, él respondía secamente, sí, solo estoy cansado, y le daba la espalda. Un día, Marina miró el calendario y se dio cuenta de que pronto sería su aniversario de boda. 5 años. 5 años desde que se casaron rodeados de amigos y familiares. En ese entonces, Marina estaba segura de que estarían juntos para siempre, que nada podría destruir su unión. Quiso hacer algo especial, recordarle a su esposo que todavía se amaban, que a pesar de todas las dificultades, podían superarlo todo. Marina decidió darle una sorpresa. Pidió salir más temprano del trabajo, pasó por el supermercado y compró todo para la cena. Vino, velas, flores, todo como en los viejos tiempos. Conducía a casa con una ligera emoción. Imaginaba cómo llegaría Eugenio y vería la mesa puesta, cómo se sentarían juntos, tomarían vino, hablarían de corazón a corazón. Quizás eso era justo lo que necesitaban para recuperar la cercanía. Marina subió las escaleras, sacó las llaves y abrió la puerta. El departamento estaba en silencio, pero de inmediato escuchó el sonido del agua del baño. La regadera estaba abierta, lo que significaba que Eugenio ya estaba en casa. ¿Extraño? Normalmente llegaba más tarde, pero Marina se alegró. Perfecto, así tendrían más tiempo. Se quitó los zapatos, dejó las bolsas en el suelo y sonrió. Ahora iría a la cocina, empezaría a preparar todo, y cuando su esposo saliera de la ducha, todo estaría listo. El plan perfecto. Pero de repente, desde el baño, se oyó una voz de mujer. Mi amor, ¿por qué tardas tanto? Tu vieja no tarda en volver. Marina se quedó helada. La sangre se le fue del rostro. Conocía esa voz. La conocía demasiado bien. Paulina. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Marina no podía moverse, no podía respirar. Paulina estaba aquí, en su casa, en la ducha con su esposo. Sus pies se movieron por sí solos. Marina se lanzó hacia un lado, escondiéndose detrás del armario del pasillo, pegando la espalda a la pared fría. Escuchó cómo el agua de la ducha se detenía, cómo se abría la puerta del baño. Escuchó pasos. Paulina salió del baño, envuelta en una toalla. Tenía el pelo mojado. Gotas de agua le corrían por los hombros. Cruzó el pasillo directamente hacia la recámara. Y Marina vio su rostro. La misma Paulina con la que había sido amiga tantos años. Solo que ahora, en sus ojos no había ni una pizca de la amabilidad que Marina recordaba. ¿Y bien, mi vida? Paulina se detuvo en la puerta de la recámara, apoyándose en el marco. Eugenio estaba en la habitación. Se giró al oír su voz y sonrió. Sonrió como antes solo le sonreía a Marina. ¿Qué? Preguntó él. Y en su voz había una ligereza, un tono juguetón. Ahora Alberto va a poner la agencia de tu tonta a mi nombre. Paulina se rió, y esa risa fue tan satisfecha, tan triunfal. ¿Y ya podrás divorciarte de ella? Te dije que todo nos saldría bien. Marina se tapó la boca con la mano para no gritar. Las palabras de Paulina caían sobre ella como golpe. Cada palabra dolía más que la anterior. Alberto, la agencia, el divorcio, el plan, todo había sido planeado. Lo sé,
Mi lista. Eugenio se acercó a Paulina y la abrazó por la cintura. Todo salió perfecto. No sospechó nada. Claro que no sospechó. Paulina le pasó un dedo por el pecho. Es una tonta crédula. Se creyó cada palabra que le dije. Se besaron justo en la puerta de la recámara, mientras Marina estaba de pie detrás del armario, y las lágrimas corrían por sus mejillas sin parar. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero todo encajaba en un cuadro aterrador. Marina no recordaba cómo salió del departamento. Solo recordaba haberse puesto los zapatos con manos temblorosas, abrir la puerta en silencio y escabullirse al pasillo. Corrió escaleras abajo, tropezando, sin aliento por los sollozos. Salió a la calle, donde la tarde era fresca, y se desplomó en una banca junto a la entrada. Las manos le temblaban tanto que no pudo sacar el teléfono de inmediato. Cuando finalmente lo encontró en su bolso, marcó el número de Karina casi a ciegas, a través de las lágrimas. ¿Bueno? ¿Marina? Karina respondió de inmediato. Karina, la voz de Marina se quebró en un sollozo. Tenías razón. ¿Fueron ellos? ¿Quiénes? ¿De qué hablas? En la voz de Karina apareció la ansiedad. Marina, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Paulina y mi esposo. Marina hablaba entre lágrimas. Las palabras se le enredaban. Me tendieron una trampa junto. Fue un plan. Alberto, el que compró la agencia por una miseria, se la va a pasar a Paulina. Y Eugenio quería divorciarse de mí. ¿Qué? Gritó Karina al teléfono. Marina, ¿estás segura? ¿Dónde estás ahora? Estoy afuera de mi casa. Yo escuché su conversación. Están juntos. En mi casa. Ellos. Marina no pudo continuar. Los sollozos la ahogaban. Quédate donde estás. No te muevas. Voy para allá ahora mismo. Karina ya estaba haciendo algo. Se oían ruidos, como si se estuviera preparando. En 10 minutos llego. Marina, aguanta. Marina se quedó sentada en la banca, apretando el teléfono contra su oreja, aunque Karina ya había colgado. La gente pasaba. Los coches circulaban. El mundo seguía su curso, mientras el suyo se había derrumbado por completo. Marina cerró los ojos e intentó respirar, pero el aire no le llegaba a los pulmones. Sentía una opresión en el pecho tan fuerte que parecía que se asfixiaba. ¿Cómo seguir viviendo? ¿Cómo continuar cuando todo en lo que creías resultó ser una mentira? Poco después, un coche frenó bruscamente junto a la banqueta. Karina saltó de él y corrió hacia Marina. Dios mío. Marina abrazó a su amiga, apretándola contra sí. Cuéntamelo todo. Marina intentó recomponerse. Se secó las lágrimas con la manga. Quería darle una sorpresa a Cheno. Llegué a casa más temprano y escuché a Paulina. Estaba con él en la ducha. Y luego dijo que Alberto le pasaría la agencia a ella y que Cheno podría divorciarse de mí. ¿Fue su plan? Karina. Desde el principio. Esos malditos. Karina apretó los puños con fuerza. Voy a matarlos. A los dos. No lo entiendo. Marina negaba con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué Cheno necesitaría hacer esto? Si quería el divorcio, podría habérmelo dicho. ¿Por qué destruir mi negocio? Avaricia, respondió Karina secamente. Querían quedarse con tu agencia. Seguramente Paulina se dio cuenta de que generaba buenos ingresos y decidió quedársela. ¿Y tu esposo? Al parecer, encontró en ella una aliada. Marina rompió a llorar de nuevo, y Karina la sostuvo con fuerza, sin soltarla. Se quedaron sentadas en esa banca hasta que oscureció por completo, hasta que los faroles de la calle se encendieron uno por uno, y Marina lloró por todo lo que había perdido. Su esposo, su amiga, su confianza, su sueño. Cuando ya no le quedaban lágrimas, Karina la ayudó a levantarse. Vamos a mi casa, dijo con firmeza. Hoy te quedas conmigo, y mañana pensaremos qué hacer. Marina asintió. No tenía a dónde ir. La casa que consideraba suya ya no era un hogar. Allí estaban los traidores. Allí estaba todo lo que le causaba dolor. Marina pasó la noche en casa de Karina, casi sin pegar ojo. Estaba acostada en el sofá de la sala, mirando la oscuridad y repasando en su mente los acontecimientos del día anterior. Cada vez que recordaba la voz de Paulina, su risa, las palabras sobre la vieja y la tonta, todo se le contraía por dentro de dolor. La traición era tan profunda que sentía como si la hubieran partido en pedazos. Por la mañana, Karina la despertó con una taza de café cargado. ¿Cómo estás?, preguntó, sentándose en el borde del sofá. No sé, confesó Marina con sinceridad. Tenía la voz ronca de tanto llorar. Creo que todavía no puedo creer que esto haya pasado de verdad. Lo creo. Es un shock. Karina tomó un sorbo de su propia taza. Pero no nos vamos a quedar sentadas sufriendo. Hay que actuar. ¿Actuar? Marina levantó hacia ella sus ojos cansados. Karina, lo he perdido todo. La agencia, mi esposo, mi amiga. ¿Qué más se puede hacer?
Podemos vengarnos, dijo Karina con firmeza. Marina dejó la taza en la mesa y negó con la cabeza. Como lo planearon todo. No tengo pruebas de su complot. No puedo demostrar que Paulina falsificó los documentos a propósito. Y desde luego, no puedo recuperar la agencia. Ahí es donde te equivocas. Karina se levantó y empezó a caminar por la habitación. Tenemos que averiguar quién es este Alberto para Paulina. Si están relacionados, ya tenemos un hilo del que tirar. ¿Pero cómo voy a averiguar eso? Marina miraba a su amiga con desconcierto. Karina se detuvo y se giró hacia ella. Te vas a reunir con él y lo vas a averiguar todo. Con Alberto. Marina se levantó de un salto del sofá. ¿Estás loca? ¿Por qué querría hablar conmigo? ¿Por qué le dirás que quieres discutir los detalles de la transferencia de la agencia? ¿Los documentos? Lo que sea. Inventaremos una historia. Lo importante es hacerlo hablar. Marina caminó por la habitación, abrazándose a sí misma. La idea parecía una locura. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Quedarse de brazos cruzados viendo cómo sus traidores disfrutaban de la victoria? No, eso no podía ser. Está bien, exhaló. Intentémoslo. Acordaron reunirse en un café cerca de la antigua oficina. ¿Un lugar neutral? Público. Nadie se atrevería a armar un escándalo. Marina llamó a Alberto desde el departamento de Karina. Le temblaban las manos mientras marcaba el número que había guardado en sus contactos desde la venta de la agencia. Diga, respondió una voz masculina al tercer tono. Señor Alberto. Habla Marina Alegría. Hicimos un trato por la venta de la agencia. Sí, recuerdo. ¿Pasó algo? En su voz se notaba cierta cautela. Necesito reunirme con usted para discutir algunos detalles. Es importante. Marina intentaba hablar con seguridad, aunque por dentro todo le temblaba. Una pausa. De acuerdo. ¿Cuándo y dónde? Hoy. En 1 hora. En el café El Aroma. ¿Conoce el lugar? Lo conozco. Ahí estaré, respondió secamente y colgó. Marina bajó el teléfono y miró a Karina. Aceptó. Perfecto. Ahora, a prepararse. Karina la tomó de las manos. Escúchame con atención. Tienes que estar tranquila, segura. No muestres tus emociones. Haz preguntas directas. No te andes con rodeos. Y lo más importante, observa su reacción. Él no sabe que tú ya sabes. De acuerdo. Marina asintió, aunque el pánico crecía en su interior. Llegaron al café media hora antes de la cita. Eligieron una mesa junto a la ventana, desde donde se veía la entrada. Marina pidió un té verde, pero no pudo beberlo. Tenía un nudo en la garganta por los nervios. Karina se sentó a su lado, apoyándola con su presencia. Exactamente 1 hora después, un hombre entró al café. Alberto era un hombre de unos 40 años, alto, de paso seguro y mirada fría. Miró a su alrededor, vio a Marina y se dirigió a su mesa. Al ver a Karina, vaciló un instante, pero no dijo nada. Buenas tardes. Se sentó frente a ellas, dejando una carpeta de piel sobre la mesa. ¿Y de qué querían hablar conmigo? Marina tragó saliva y se obligó a hablar con calma. Quiero aclarar algunos puntos relacionados con la agencia. El trato está cerrado. Todos los documentos están firmados. ¿Qué más podría haber? No entiendo. Se reclinó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Karina se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. ¿El nombre de Paulina Serna le suena de algo? El rostro de Alberto se contrajo por un segundo. Miró a Karina y luego a Marina. Sí. Es mi prometida, respondió lentamente, como si sopesara cada palabra. ¿Por qué? ¿Y planea poner a su nombre la agencia de publicidad que le compró a Marina? Continuó Karina, sin apartar la mirada. Alberto frunció el ceño. Sí, es correcto. A mí no me sirve. La compré solo porque ella me lo pidió. Se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué es lo que quieren? Vayan al grano. Tengo poco tiempo. Marina exhaló y se decidió. Ahora o nunca, señor Alberto. Quiero contarle algo sobre su prometida. Paulina Serna es mi ex mejor amiga. Hace 6 meses, le di trabajo en mi agencia cuando se quedó sin empleo. Le confié todos los documentos, las finanzas, los impuestos. Él escuchaba atentamente, con la cabeza inclinada. Ella falsificó documentos a propósito. Fingía que pagaba los impuestos, pero en realidad ningún pago se realizaba. Cuando el SAT vino con una auditoría, resultó que la agencia tenía una deuda enorme. Las multas me llevaron a la ruina. Me vi obligada a vender el negocio por una miseria. A usted. Marina hizo una pausa, observando su rostro. Y ayer descubrí que Paulina, todo este tiempo, ha sido la amante de mi esposo. Juntos planearon todo este montaje, arruinarme, obligarme a vender la agencia para que luego fuera de Paulina. Y mi esposo, después de eso, quería divorciarse de mí para quedarse con ella. Alberto se quedó petrificado. Su rostro palideció.
Apretó la mandíbula con tanta fuerza que se le marcaron los músculos. ¿Qué dijo usted? Su voz era baja, pero en ella resonaba una furia helada. Ayer escuché su conversación por accidente, continuó Marina, sintiendo como el dolor crecía en su interior. Paulina decía que usted le transferiría a la agencia y que entonces mi esposo podría divorciarse. Me llamó vieja y tonta. Se reían de mí. Alberto se levantó lentamente de la mesa. Sus manos se cerraron en puños con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blanco. ¡Qué cabrona!, siseó entre dientes. ¡Qué sucia y mentirosa! Señor Alberto, empezó Karina. Pero él la interrumpió con un gesto brusco de la mano. La voy a destruir. La voy a hacer polvo. Tomó la carpeta de la mesa y se giró para salir. «Espere», gritó Marina. Pero él ya se dirigía a la puerta, sin siquiera despedirse. Ella y Karina se miraron. El silencio en el café era ensordecedor. Varios clientes se voltearon al oír el grito de Alberto. «Creo que lo logramos», dijo Karina en voz baja, y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Al menos logramos vengarnos». «Sí». Marina bajó la vista a su taza de té frío. «Pero la agencia ya no la puedo recuperar». «De acuerdo». Karina le puso una mano sobre la suya. «Pero al menos se hará justicia. Paulina recibirá su merecido». Terminaron su té y salieron del café. Marina sentía un extraño alivio. Había hecho lo que tenía que hacer. Había dicho la verdad. Pero el dolor no se había ido. La agencia, su creación, seguía perdida. Esa misma tarde, Marina regresó a su casa. Sabía que Eugenio estaría allí y estaba preparada para la conversación. Cuando abrió la puerta, su esposo estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Al verla, se levantó de un salto. «Marina, ¿dónde estabas?» Estaba preocupado. «Cállate», dijo Marina con frialdad, pasando a su lado hacia la habitación. «¿Qué?» Eugenio la siguió. «Marina, ¿qué está pasando?» Ella se dio la vuelta y lo miró directamente a los ojos. «Sé todo sobre ti y Paulina, sobre su plan, sobre cómo me arruinaron». El rostro de Eugenio se puso blanco como el papel. «Yo eso no», tartamudeó, buscando las palabras. «No me mientas», gritó Marina. Y las lágrimas brotaron de nuevo. «Los escuché ayer. Te escuché con ella en la ducha, como hablaba de Alberto, de la agencia, del divorcio. Me traicionaron. Me traicionaron». Eugenio cayó de rodilla. «Marina, perdóname. Fue un error. Yo no quería. No lo pensé». «¿No querías?» Lo miró desde arriba con desprecio. «Lo planearon durante meses. Destruyeron mi negocio. Mi vida. ¿Para qué? ¿Por dinero? ¿Por ella? Fue todo culpa de Paulina. Ella me metió en esto. Yo te amaba. ¿De verdad?» Extendió las manos hacia ella, pero Marina retrocedió. «No te atrevas a tocarme». Su voz temblaba de rabia. «Eres un traidor. Un miserable. Y no quiero volver a verte». «Marina, por favor, lárgate de mi casa», gritó entre sollozos. «Ahora mismo, recoge tus cosas y vete. No quiero verte aquí». Eugenio se levantó lentamente, comprendiendo que era inútil seguir discutiendo. Recogió algunas cosas, las metió en una maleta y se dirigió a la salida. En la puerta, se volteó. «De verdad lo siento», dijo en voz baja. «Yo también», respondió Marina. «Siento no haberme dado cuenta antes de quién eras en realidad». La puerta se cerró tras él, y Marina se derrumbó en el sofá, abrazando sus rodillas. Lloró durante mucho tiempo, hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que llegó un extraño entumecimiento. Pasó una semana. Marina intentaba volver al trabajo, a la vida normal, pero todo parecía gris y sin sentido. Solicitó el divorcio, contrató a un abogado, empezó a dividir los bienes. Eugenio no se opuso, como si él mismo entendiera que se lo merecía todo. Una mañana, mientras Marina estaba en el trabajo respondiendo mecánicamente a las llamadas de los clientes, recibió una llamada de un número desconocido. «Bueno, señora Marina», «habla Alberto». Se enderezó en la silla. El corazón empezó a latirle más rápido. «Sí, dígame. Necesito reunirme con usted. ¿Puede venir al mismo café en una hora?» «Puedo». «¿Pasó algo?» «Venga y le explico todo». Colgó. Marina pidió permiso para salir del trabajo y corrió al café. Alberto ya la esperaba, sentado en la misma mesa junto a la ventana. Cuando ella entró, él se levantó y asintió. «Siéntese». Se sentó, mirándolo con nerviosismo. «¿Qué quería decirme?» Alberto sacó una pila de documentos de su carpeta y los puso frente a ella. «Marina, la agencia es suya de nuevo». Ella se quedó helada, sin poder creer lo que oía. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible?» «Lo verifiqué todo. Usted tenía razón. Paulina es una mentirosa que jugó conmigo». Su voz era serena, pero en sus ojos danzaban chispas de ira.
Terminé toda relación con ella y no quiero tener nada que ver con nada que esté relacionado con esa mujer. La agencia era suya desde el principio. Usted la creó, le puso su alma y debe volver a usted. Pero usted la compró. Pagó por ella. Marina no podía creer que esto estuviera pasando. Usted me abrió los ojos sobre Paulina. Alberto se reclinó en la silla. Y yo no perdono esas cosas. Nadie tiene derecho a engañarme. Y en señal de agradecimiento por la verdad, le devuelvo su creación. Considérelo mi venganza contra ella. Se levantó, se abotonó el saco. Todos los documentos están aquí. La agencia está a su nombre de nuevo. Suerte, señora Marina. Alberto se fue, dejándola sentada en la mesa con los documentos en las manos. Marina miraba los papeles, sin creer lo que veía. Su agencia, su sueño había vuelto. Le temblaban las manos mientras sacaba el teléfono y marcaba el número de Karina. «Karina», gritó al teléfono, sin esperar a que la saludara. «No me lo vas a creer. Alberto me devolvió la agencia». «¿Qué? ¿En serio?» «Sí. Volvió a poner todo a mi nombre». «Karina, ganamos». Acordaron reunirse por la noche para celebrar. Marina se quedó en el café mucho tiempo más, mirando los documentos. La justicia había prevalecido. El mal había sido castigado. Y aunque las cicatrices de la traición permanecerían, sabía una cosa, había resistido. Y ahora, comenzaba un nuevo capítulo en su vida.